lindos, es un gusto poder saludarlos nuevamente. Espero que estén aprendiendo nuevamente en nuestras clases y espero que hayan realizado ya las tareas asignadas el día de ayer. Hoy vamos a continuar nuestro segundo bloque, solo que con la diferencia de que hoy impartiremos una nueva clase, pero en educación cristiana. Educación cristiana es un curso bastante bonito porque aprendemos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y con ella nosotros podemos crecer en nuestra sabiduría, conocimiento y sobre todo poder tener una amistad grande con Dios. Recordemos que es nuestro mejor amigo y que en todo momento está con nosotros, no nos deja, y entonces es alguien en el cual nosotros podemos sentirnos confiados. Quiero que ustedes vayan por su Biblia, la puedan buscar y puedan leer juntamente conmigo el versículo que ya les voy a indicar. Espero también que en casita usted esté leyendo su Biblia, esté aprendiendo algo más, porque recuerde que esta Biblia nos enseña a nosotros grandes historias de personas que han sido muy obedientes a Dios y los cuales han sido premiados con grandes cosas. Entonces nosotros de igual manera debemos aprender de ellos, ¿verdad? Entonces, ahora que usted ha ido por su Biblia y que me imagino ya la tiene, quiero que busque en ella el libro de San Mateo 3:13. San Mateo 3:13. Acá nosotros vamos a encontrar una historia muy bonita que nos va a dejar una enseñanza muy importante. ¿Sí? Cuando usted la tenga y la haya buscado, se va a dar cuenta que en San Mateo 3:13 aparece un título que dice El bautismo de Jesús. Exacto, hoy vamos a hablar del bautismo de Jesús. Quizá algunos la han escuchado, quizá otros todavía no, pero vamos a aprender algo muy importante de esta historia, que por cierto es muy bonita, y entonces vamos a leerla. ¿Ya todos estamos ahí? Vamos a leer y dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos se abrieron, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se dieron cuenta? Es una historia pequeña, pero es una historia muy bonita. Les cuento. Juan era una persona que predicaba y que enseñaba acerca de Dios y de la salvación que Él puede proporcionarnos. Pero Jesús viene un día y le dice: Yo necesito que tú me bautices. Entonces Juan sabía que Jesús era una persona, muy importante, es el Hijo de Dios. Entonces él pues dijo: Bueno, yo necesito que tú me bautices a mí. Pero Jesús le dijo: Es necesario que esto suceda así. Entonces viene Juan el Bautista, entonces accede, él decide: Bueno, está bien, lo voy a hacer. Y entonces viene y bautiza a Jesús. Recuerden que un bautismo es cuando una persona es sumergida totalmente al agua y luego es sacada de ella. Entonces Jesús dio este paso de obediencia. Vean, Él lo hizo para que nosotros pudiéramos aprender acerca de lo que es el bautismo, y sobre todo para que nosotros también lo hagamos posteriormente. Vean, entonces sucede algo extraordinario en esta historia. Si ustedes se dieron cuenta, acá dice que luego de que él fue bautizado y salió del agua, vino una paloma que descendía y se posaba sobre él. Y esta paloma pues era el Espíritu Santo que se representaba así. Pero no solamente eso, sino que los cielos dice que
fueron abiertos y se escuchó una voz tan fuerte que decía: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". Dios estaba muy contento, él estaba pues feliz de ver de que su hijo hacía su voluntad y lo obedecía en todo momento. Entonces acá lo que quiero decirles es de que acá encontramos tres personajes muy importantes, ¿sí? Ustedes son muy inteligentes y se habrán dado cuenta ya que aparecen tres personajes muy importantes, como lo es Jesús, como lo es la paloma que representa al Espíritu Santo y como es esa voz en el cielo que es Dios hablando a través y diciendo que está complacido de su hijo. Entonces tenemos tres personajes muy importantes. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Pues el día de hoy nuestro primer tema en educación cristiana es el siguiente, vean. Nos dice que Dios existe en tres personas. Vean. Dios existe en tres personas. Tal y como lo hemos visto en esta historia, aparece Jesús el Hijo, el Espíritu Santo y Dios. Pero podríamos decir, bueno, ¿cómo es posible o significa que tenemos tres dioses? Pues les comento que aunque existan tres, al final es uno solo. Recuerden que nosotros tenemos un solo Dios al cual debemos buscar, al cual debemos servir, adorar, cantar y amar con todo nuestro corazón, porque Él es el que nos proporciona todo lo que nosotros tenemos. Pero Dios decide representarse en estas tres personas. ¿Cómo es posible que Él lo haga? Recordemos que Dios es omnipotente, es todopoderoso y que no existe nada imposible para Él. Entonces, Dios puede ser tres en uno. Les doy un ejemplo. El agua, todos lo conocemos, el agua, a través de ella puede estar en tres estados diferentes, ¿sí? El agua posee tres estados. ¿A qué me refiero con esto? Pues el agua puede ser líquida, la que vemos normalmente. Pero ¿qué pasa cuando usted agarra un poquito de agua, lo mete al congelador, a nuestra refri? Estos se convierten en cubitos de hielo, ¿sí? Y cuando son cubitos de hielo, significa que está en un estado sólido, ¿sí? Duro, podemos tocarlo. Pero también ustedes han visto cuando hay una olla, lo que está dentro, el agua está hirviendo, sale un vapor y ese vapor también es agua. O incluso cuando está lloviendo y bueno, cesa la lluvia, surge vapor. A veces vemos como un humito blanco, eso es vapor, y entonces significa que también es agua. Pues, pero si yo les pregunto, entonces significa, si yo les pregunto que el agua, aunque esté en hielo, esté en vapor o esté en líquido, ¿deja de ser agua? Claro que no. Entonces recuerden que aunque el agua pueda convertirse en estos tres, siempre es agua. Entonces de igual manera, Dios, aunque Él sea Hijo, sea Padre y sea Espíritu Santo, siempre va a ser Dios. Solo que Él lo hizo con un propósito, porque recuerden que Él envió a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. También envía al Espíritu Santo para que esté con nosotros en todo momento y en todo lugar. Y obviamente Dios, que tiene el control de todo. Entonces recordemos esto. Tenemos a un Dios todopoderoso que puede hacerse en tres personas y que al mismo tiempo puede ser uno solo. Lo importante es que nosotros le busquemos, le sirvamos y que siempre nos recordemos de tener una amistad con Él. Recuerden que Él es nuestro mejor amigo y en todo momento está con nosotros. De esta historia también quiero que aprendamos un texto. Se recuerdan que en cada historia también aprendemos un nuevo versículo y el cual ustedes deben de memorizar allá en casita, porque cuando nuevamente nos veamos, yo voy a preguntar esos versículos y usted me los tiene que decir. Recuerde que
siempre debemos de memorizarlos, porque es muy importante que usted lo aprenda. En San Juan 1:1 aprendemos un versículo que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a anotarlo acá para que ustedes puedan verlo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien. Vean acá. Nuestro versículo dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Dónde les dije que encontrábamos este versículo? Muy bien, en San Juan 1:1. Qué fácil es. Este versículo usted lo puede aprender en casita y se lo va a memorizar. Vamos a repetir una vez más, y dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. San Juan 1:1. Recuerden, Dios ha existido desde siempre, y Él pues tiene el control de todo. Entonces, vamos a aprender este versículo. Usted en casita lo va a poder anotar en su cuaderno, incluso va a poder hacer un dibujo de la historia que hemos aprendido. Necesito entonces de tarea que usted, como ya ha buscado en su Biblia San Mateo 3:13, va a copiar esta historia y va a realizar un dibujo también del mismo. Tenemos una gran imaginación, así que vamos a hacer un dibujo del bautismo de Jesús. Podemos hacer todo lo que nosotros imaginemos. La paloma descendiendo, los cielos. Podemos hacer más personas que quizás estuvieron ahí. A Juan el Bautista, a Jesús, el agua donde fue bautizado. Entonces, realicemos un dibujo muy bonito, por favor. Y también recuerden aprender este versículo de memoria para que cuando yo les pregunte ustedes me lo puedan decir a la perfección. Y pues bueno, fue un gusto poder saludarlos nuevamente, poder enseñarles más de la palabra de Dios, y recuerden que los quiero mucho, y pues bueno, que Dios me los bendiga y nos vemos en una nueva clase.